Hola, ¿qué tal? Me llamo Antonio Lopategui, me dedico a creación de piezas audiovisuales, tanto para spots como para documentales, como pequeñas piezas para internet. Y bueno, llevo en esta profesión muchos años y siempre un poco en el tema audiovisual y con un punto publicitario. Bueno, las piezas que realizamos normalmente ya en este momento dado, antes eran casi solo spots publicitarios. Ahora, tal como está el mercado, pues creamos piezas de todo tipo, ¿no? Dentro del tema audiovisual, siempre con una marca detrás, y creamos piezas pues tanto para internet, que pueden ser piezas de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, depende de lo que quiera el cliente. Y luego creamos también algunas piezas un poco más cortas, spots publicitarios, que esos pueden ser de 20 segundos, 10 segundos, 45 segundos, depende cómo esté el mercado. Pero últimamente nos estamos moviendo mucho para el tema de internet, para la creación de piezas en internet y creación de piezas, llamémoslo rápido, de rápido consumo. El trabajo habitual de un realizador de vídeo, sobre todo en mi caso, que es de tema de piezas audiovisuales con marca detrás, pues es potenciar esa marca y que esa marca sea reconocida por un mayor número de gente, ¿no? Tanto por virales dentro de internet como spots publicitarios. El trabajo nuestro, sobre todo, es crear una serie de sensaciones para que esa marca la vea más gente posible, y siempre tener muy claro que nuestro fin no es el hacer piezas maravillosas, sino que esa marca, repito la marca varias veces porque sí que tenemos que tener muy claro los que nos dedicamos al tema publicitario, que lo importante es la marca, que esa marca la vea lo mayor y sea reconocida, y darle un poco de patrimonio a la marca. No empieces todavía, que voy a darte comer a tu hermano. Tomate frito Apis. Tomates únicos, sabor irresistible. Apis, de toda confianza. La creación de un vídeo o la creación de una pieza también viene un poco del tipo de pieza, ¿no? Si es una pieza, llamémosle que hay una agencia publicitaria detrás, siempre hay una conexión entre esa agencia publicitaria, entre ese director creativo, entre ese creativo de esa agencia publicitaria y el realizador nuestro, ¿no? Entonces ahí hay una unión. Esa unión intenta un poco que esa idea que tiene ese creativo para esa marca, esa idea que tiene ese creativo, se plasme en imágenes y sonidos en esa pieza. Entonces, bueno, hay una primera conexión entre lo que es el realizador y el creativo. Siempre el realizador intenta darle una serie de ideas al creativo, que el creativo viene con sus ideas, y juntos lograr que ese producto, pues bueno, llegue a su fin, ¿no? Y que esa marca sea reconocida, ¿no? Cuando una agencia de publicidad nos llama para hacer una pieza, lo primero que nos cuenta es una pequeña, a veces un story en viñetas, o a veces unas líneas, ¿no?, de lo que quiere hacer. Esas líneas, ese story con nuestros realizadores o conmigo mismo, lo que solemos hacer es un poco el poder llevar a cabo y el poder crear una narrativa audiovisual para poder dar un sentido a toda esa idea creativa de la agencia. La conexión siempre es directa. Vuelvo a repetir, la pieza es de la marca, la pieza la crea una agencia, y lo que hace la productora es un poco realizar esa pieza. Es esa pieza que tiene esa agencia para esa marca, llevarla al mundo audiovisual, ¿vale? La conexión tiene que ser directa, y la conexión entre el creativo y el realizador tiene que estar totalmente unida y fundida para lograr esa idea original que tiene ese creativo, llevarla al tema audiovisual, y que sobre todo, pues eso, darle un sentido de imágenes y un sentido de sonidos para que esa idea llegue al sumum, ¿no? Depende qué tipo de producción de vídeo, depende de qué tipo de pieza, pues hay un tipo de equipo técnico más o menos simple, depende de la idea, a cosas más complejas, ¿no? Las cosas simples están claras, es igual. En este momento dado, con los nuevos medios que hay miles de cámaras, de un coste, llamémosle, bastante bajo, y una serie de postproducciones con unos costes bastante bajos, que se puede hacer cualquier tipo de pieza, ¿vale? Pero luego hay cosas que, sobre todo, es lo que en este momento dado, ya que la técnica cada vez es más barata, entre comillas, hay cosas que es la pura producción. Y la producción, yo creo que cada vez es un poco la diferencia entre unas piezas y otras piezas.
Cuando una producción es compleja, o sea, se necesita gente con actores, se necesita espacios para alquilar, se necesita decorados, se necesita estilismo, se necesita maquillaje. Ahí es un poco el hecho de diferenciar entre un tipo de pieza y otro tipo de pieza, sobre todo para ver un poco el tipo y el grado de calidad que queremos de producto final, ¿vale? Pero todo eso es un poco en base a la pieza que tenemos que crear. Hay piezas que lógicamente requieren más complejidad, que requieren el crear una narrativa un poco complicada, más elaboración, más producción y más costes, y otras pues requieren menos. Es un poco en base a la historia y al story que tengamos y la idea del creativo, la idea que venga del cliente. Bueno, las localizaciones es un punto dentro de lo que es una producción, llamémosle una producción de una pieza, ¿no? Cuando tenemos una pieza un poco compleja y necesitamos espacios un poco especiales, pues hay gente, localizadores de producción, gente de producción, localizman, que se dedican a localizar, que ya tienen un archivo. Ese archivo vemos un poco el tipo de espacios en donde podemos rodar. Justo con en unión con el creativo elegimos en base a una estética, en base a una serie de cosas, elegimos qué espacio rodar. Pero hay una gente que se dedica un poco a buscar localizaciones, ¿vale? Tanto localizaciones naturales como en un momento dado si tenemos que crear una serie de espacios dentro de platos, y ahí nos creamos, hacemos pues no sé, con unos directores de arte creamos pues, no sé, unos espacios determinados, pues por medio de decorados y por medio de atrezo. El editor, yo creo que la fase final es un poco como un pianista, ¿no? Quiero decirte, el editor es una persona que sabe en un momento dado meter hablamos del montaje final, una vez que ya tenemos hecho todas las imágenes. Sabe meter el tiempo que necesita cada uno de los planos. Para eso necesitamos al final una mesa de postproducción, que las hay miles. Y miles que en tu mismo ordenador lo puedes meter. Normalmente cuando acabamos de rodar nos metemos en una sala de producción y tenemos un primer montaje. Ese primer montaje, lo que llamémosle con un editor, hacemos nuestro offline, nuestra limpieza y nuestra creación de ese minuto, esos 30 segundos con todo montado, ¿vale? Luego requiere una serie de elaboración de esas imágenes, pues corrección de colores o efectos si hay que hacer efectos, y esa es una segunda fase. Pero la primera fase, que es muy importante, con ese pianista, con ese montador, es el crear el primer offline, el crear el primer montaje, que es un poco la base, con lo cual luego le vamos a dar, llamémosle, más beauty a toda la historia. Igual vamos a poder meter más imágenes en cuanto a cambio de colores, en cuanto a efectos, etcétera. Bueno, la sonorización de un vídeo es ya la parte ya final, ¿no? Una vez que hemos montado, normalmente sonorizamos pues poniéndole una voz con un locutor y mezclándole esa voz con ese locutor con una música, a veces con una serie de efectos. Entonces, bueno, esa serie de diferentes elementos los vamos mezclando con las imágenes que tenemos, ¿no? Hay veces que tenemos hecho ya una locución previa para poder montar en base a un documental más largo. Todo un poco lo que requiera el producto. El balón en poder de Mateo. Campos. Enseguida ellos se echan encima. Ríos. Presentamos lo último de Pizza Hut, la nueva pizza 5 quesos a las finas hierbas. 46. Cuidado, la única con 5 quesos. Exige más. Exige Pizza Hut. Normalmente el camino a seguir es montar, y después de montar sonorizamos. Sonorizamos, llamémosle, ya con la voz que hemos elegido, del locutor que hemos elegido. Muchas veces hacemos una referencia para poder montar con una voz, digamos, nuestra, y luego ponemos una voz buena, hecho así, de un locutor, y cambiamos la voz que hemos hecho de referencia, que nos ha dado una serie de tiempos a la hora de montaje con la voz, llamémosle, del locutor que tenemos, ¿no?, elegido. Y a su vez todo eso lo acompañamos con una música pues elegida por nosotros y por el cliente, y aprobada por el cliente. A veces requiere una serie de efectos sonoros, pues de espacios en los cuales se ven esas imágenes, un poco para darle más caché a lo que es todo el producto terminado. Bueno, alguien que se quiere dedicar a este tema, sobre todo es que le guste. O sea, lo primero, que le guste un poco el tema.
El problema que sobre todo la gente ya un poco de mi generación, que empezamos en este tema, es que nunca hemos encontrado, en mi caso ha sido muy, muy difícil ver la diferencia entre lo que es trabajo y lo que es hobby. Que eso es bueno y malo, quiero decirte. Es bueno porque lógicamente es lo que a mí me gusta y lo que siempre he querido hacer. Es malo porque no sabes diferenciar entre lo que es trabajo y lo que es hobby. Entonces al final se mezcla en tu vida las dos cosas. Y hay veces que tu mejor regalo es algo que está conectado directamente a tu trabajo, ¿no? Con lo cual es un poco lo que a mí me ocurre, ¿no? Personalmente. Yo pienso que al que le guste esto, al que quiera trabajar en esto, sobre todo es que le guste, que le encante este tema. Que le encante el poder crear imágenes, que le encante contar historias. Y es la base de todo esto, porque al final es un camino un poco extraño y un poco difícil y va cambiando mucho. No hay que pensar que tampoco es un medio relativamente joven, que decirte, llevamos no muchos años, dicho así, que decirte, no es una pintura, pero cada vez nos estamos convirtiendo más en pintores, que decirte, cada vez los medios son más económicos, cada vez es casi como plasmar algo dentro de un cuadro. ¿Qué significa eso? Que antes un poco podíamos engañar con las imágenes y podíamos engañar con la técnica, pero cada vez va menos eso, cada vez la creatividad de cada persona es más importante, cada vez relativamente todo es tan económico, entre comillas, para poder crear una pieza, que los valores, es como un lienzo blanco, los valores de poder crear esa imagen, lo puede hacer todo el mundo, pero no todo el mundo lo hace igual. Cada vez es más asequible el poder tener una serie de cámaras y el poder tener una serie de elementos de postproducción, con lo cual cada vez más gente es más libre de poder crear piezas, y eso está claro ahora con los móviles y con todo. La diferencia es que esa pieza tenga un sentido y que tenga algo que funciona. También ocurre una cosa, y no podemos olvidar, cada vez las piezas son más rápidas de gustar y más rápidas de olvidar. Entonces cada vez la gente hace muchas piezas, pero esas piezas se sabe que van a durar pues poco tiempo, porque el mercado requiere más piezas y más piezas y más piezas y más piezas. También es verdad que al final las piezas buenas perduran, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y siempre nos acordaremos de ellas. Pero bueno, es un medio en el cual todo va muy rápido y todo se queda obsoleto muy rápidamente, muy rápido, muy rápido.